Jesús multiplicó los panes para saciar el hambre de la multitud. Nos disponemos a escuchar este evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Aleluya. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que Jesús termina de explicar el misterio del reino a través de parábolas que veníamos escuchando estos domingos, ahora se aleja de la multitud para estar a solas. En el Evangelio de Lucas, esto de retirarse a estar a solas va a ser una constante, es decir, después de cada encuentro con la multitud, después de cada enseñanza, Jesús se retira a orar. Porque en ese contexto Él entra en la comunión con el Padre y de esa manera Él tiene clara cuál es su misión frente a los hombres. Por eso es necesario también esta actitud de Jesús, no pasar por alto, sino que, como dice el Papa Francisco en su exhortación, en esta nueva etapa de la evangelización que convoca a toda la Iglesia, es necesario que todo discípulo misionero también tenga ese espacio de comunión con su Padre en la intimidad de la oración.
Pero esta intimidad que lleva al recogimiento en la oración no tiene que aislarlo de las responsabilidades y los compromisos cotidianos, como tampoco el quehacer cotidiano debe alejarnos de la intimidad y el recogimiento, que buscar un sano equilibrio, a decir, entre la oración y la misión. Si no hay oración, la misión se desgasta y se produce en ese desgaste que se vaya desfigurando o reduciendo el mensaje del Evangelio. Y en la intimidad de la oración, sin el anuncio, también uno tiende a quedarse en ciertas fracciones de espiritualidad que no hacen otra cosa que aislarnos de nuestro compromiso. Dice: Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Lo primero que Jesús hace, movido por esa compasión, que ya aparece ese término en el profeta Isaías, de un Dios que se conmueve hasta las entrañas, también aparece en el profeta Oseas, es decir, es ese Dios que le revuelve la entraña ante la miseria del hombre, pero no le revuelve como provocándole asco, sino que le revuelve, es decir, porque no ha sido creado el hombre para que esté en esa condición. Por eso la compasión siempre es el ejercicio de la misericordia y la caridad. Y Jesús dice: pasó largo rato curando a los enfermos. Uno podría decir: ¿por qué no los alimentó? Porque primero Jesús cura lo más profundo del hombre. El alimento es más superficial. Además, estar enfermo implicaba estar aislado de la comunidad y por ende no poder participar del banquete. Por eso era necesario ser curado. Y vamos a ver tres momentos: la actitud de los discípulos que se quieren desentender, la de Jesús que lo involucra, la de los discípulos que quieren guardar los 5 panes y los 2 pescados para ellos y no compartirlo, y por último, de qué manera hay que cuidar todo lo que hay porque es de todos. Para esto voy a leer algunos fragmentos de la exhortación apostólica del Papa Francisco, donde habla de la inclusión social de los pobres. Quiero decir que el reino nos reclama la inclusión de aquel que no tiene nada. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. Va a decir a lo largo de la exhortación que la razón de ser de la Iglesia es la misión. Pero si la misión es la razón de ser de la Iglesia, la otra razón de ser de la Iglesia, de la comunidad cristiana, es entonces esta: la compasión que comprende, asiste y promueve. Ya está hablando veladamente de lo que es la caridad. La propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituirse una caridad a la carta. Una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia.
si está hablando que la segunda razón de ser de la comunidad cristiana es la de la compasión, de la cual se desprende la comprensión, la asistencia y la promoción, todas aquellas actitudes aisladas o gestos de caridad no ayudan a incorporar en la vida de la comunidad al pobre. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo, en que Él logre reinar en nosotros. La vida social será el ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Y ahí nos cita del mismo Evangelio de Mateo cuando dice: busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús de instaurar el reino de su Padre, Él pide a sus discípulos: proclamen que está llegando el reino de los cielos. Por tanto, este reino no se reduce a un grupo, sino a todos y cada uno de los hombres. Después, haciendo referencia al Evangelio, va a decir: la Iglesia que ha recorrido, que ha reconocido que la exigencia de escuchar el clamor que brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a algunos. Vuelve a decir que la acción de la caridad, la compasión, la comprensión, la inclusión, no es simplemente dejar que algunos se encarguen de las muchas necesidades que padecen hermanos y que hay que asistirlos. La caridad es la otra nota esencial de la comunidad cristiana. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y del amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con toda su fuerza. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: denles ustedes de comer. Lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Vuelve a hablar de la acción solidaria de la caridad, no en sentido aislado, sino que la comunidad cristiana es la que tiene no solamente que anunciar la buena noticia, sino también es aquella que tiene que llevar adelante esa acción. De esa manera vemos cómo la exhortación del Papa nos ayuda a ver de qué manera tenemos que actuar hoy frente a las necesidades de los demás. El mundo, los discípulos, en el Ángelus de hoy él decía, los discípulos se comportan como el mundo, es decir, cuidemos lo nuestro, cuido primero lo mío, después, si a mí no me falta, me preocupo por el otro. Por eso la actitud de Jesús cuando ellos le dicen, despide ya, él le va a decir, ¿por qué? Denles ustedes, porque él estaba sabiendo que ellos tenían. De esa manera,
Cuando nosotros ponemos los bienes que tenemos en la mano del Creador, Él lo bendice, lo multiplica y hace que ninguno le falte en la comunidad cristiana. Y en esto también tenemos que recordar, en los Hechos de los Apóstoles, cómo la comunidad cristiana participaba asiduamente en la oración, en la fracción del pan, poniendo las cosas en común para que no le faltase nada a los hermanos, y de esa manera, viendo el mundo, decía, aumentaba el número de los creyentes en la comunidad. Hay dos signos, el de salir y anunciar la buena noticia y el ejercicio de la caridad, que hace que la Iglesia siempre conserve el rostro de Cristo en su misión. Vemos también que después que Jesús da de comer a la multitud, dice que se recoja en canasta lo que ha sobrado. Eso no se refiere a decir pegar un mordisco del pan y si no me gusta dejarlo y después que lo coma otro, sino que de la abundancia lo que ha quedado hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Y en una sociedad donde está acostumbrada al descarte, va a decir el Papa, y a tirar las cosas, qué bueno es que el Evangelio nos recuerde que lo que sobra hay que juntarlo, hay que cuidarlo. Yo recuerdo cuando estaba en casa decir, si no te gustaba la comida y dejabas en el plato, se iba a la heladera y a la noche te encontraba con ella. Si no quería comer a la noche, te encontraba el otro día, al mediodía, con ella. Hasta aprender que con la comida no se juega. Nosotros tenemos que pensar cómo educamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes respecto al uso del pan y de la comida. Lo que uno tira le falta al otro. Y en una comunidad donde realmente estamos acostumbrados a que se nos dé todo de arriba, uno no valora lo que cuesta obtenerlo. Por eso, tirar la comida, dejar el pan, pisotearlo el pan, y recuerdo que en esto, en mi casa al menos y en el campo donde me crié, era tan sagrado el pan que ni siquiera la miga se tenía que pisar. Era tan sagrado casi como la misma Eucaristía. Y porque es el pan que Dios da a sus hijos. Entonces es lo que tenemos que cuidar. Por lo que hoy nos sobra, mañana nos puede faltar. Y Él va a decir que se hace difícil la realización de toda donación y formación de esa solidaridad interurbana cuando hay otros que tiran la comida y la desechan o la descartan. Y hablando de descarte, también cuánto tenemos que cuidar lo que es común a todos. Uno le decía anoche y hoy esta mañana, cómo uno tiene que estar detrás de los chicos diciendo, cuidar la puerta, cuidar el banco, cuidar la ventana, no rompa esto, porque hay una mala educación que hemos dejado de inculcar, que las cosas tenemos que cuidar, porque no solamente tengo que disfrutar, gozar y hacer uso yo, y los otros después que se arreglen. Juntar todo lo que ha quedado significa cuidar lo que es común a todos. Y uno en la iglesia, en la comunidad, ve el comportamiento de los chicos y uno puede decir, sí, son terribles. Pero son terribles porque ya en la casa no tienen límite. Como no saben
y no se le marca lo que cuesta y el sacrificio que implica para obtener, es fácil destruir. El Papa va a citar frente a esto un dicho antiguo: lograr que donde camine quede el bien detrás tuyo y no la destrucción. Nuestra civilización generalmente descuida lo que es común a todo, destruye todo, por donde pasa, total, los otros deben arreglarse. Una comunidad que no cuida lo que es común a todo nunca puede progresar. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar volviendo a reponer lo que se destruye. Consecuencia también de esto es cuando se ha perdido la conciencia y la cultura del trabajo, lo del sacrificio, lo del esfuerzo y lo que cuesta obtener los bienes que uno alcanza. Respecto a eso también va a decir: los planes sociales son buenos pero a corto plazo. Es para solucionar un problema esporádicamente, pero no se debe prolongar en el tiempo, porque borra lo que es aquello del hombre de conseguirse el pan con el sudor de su frente, llevar dignamente el salario a su casa, promover desde un sueldo bien cobrado una buena educación, una buena salud y acceso a los espacios de la cultura, y que no quede vedado y marginado en la periferia. Pidamos entonces al Señor que nos conceda la gracia de que la caridad no sea algo simplemente aislado, como decía, una caridad a la carta y de esa manera tengo adormecida la conciencia. Recordemos que la espiritualidad es necesaria para la misión, y la misión alimenta la espiritualidad, la oración, y por otro lado de cuidar lo que es de uno y también de todos.